y de la unión pelvi-ureteral tiene que ver el urólogo, ¿no? No, en realidad vemos pues todos, ¿no? Entonces, esto de la tuberculosis sigue siendo un gran problema, ¿no? Un gran problema, incluso en países desarrollados, porque, mira, hasta antes de la aparición del SIDA, esta enfermedad había quedado como una enfermedad propio de países subdesarrollados, ¿no? Y que los países del primer mundo no prohibido tener, porque tuberculosis es sinónimo de pobreza, ¿no? Yo sé que están ustedes en mil exámenes desesperados, pero concéntrense en unas cositas que les estoy diciendo últimamente, por lo menos en esta recta final, ¿no? Hay cositas que tienen que aprendérselo y llevarse como mensajes, ¿no? Y hay cosas que también yo he aprendido de estudiante y es bueno seguir diciéndolo, ¿no? Nosotros teníamos un doctor acá en Hospital Lorena, ¿ya? Que vive todavía, eso de todavía, vive, ¿no? Un caballero que llegó a ser diputado, antes había pues diputados, senadores, no como ahora congresistas, ¿no? Diputados. Pero un diputado, ¿no? El doctor Castro Gómez, ¿ya? El doctor Castro Gómez, él nos enseñó no sé qué curso, pero lo que yo le aprendí a este doctor, y no me voy a olvidar, es de que la tuberculosis decía que es propio de países pobres como el nuestro y que podríamos resumirlo en una ecuación de primer grado. Bueno, no sé, en matemáticas creo que un poquito están mal ustedes, ¿no? A veces no saben sumar 2 más 2, 2 más 1, así. Pero ecuación de primer grado, ¿no? Decía tuberculosis es igual a dos variables, la ecuación, ¿no? Que tenía dos variables. Uno es el BK, que es el responsable de la infección, más hambre. Entonces decía, el BK nosotros podemos tener, mira, esas épocas decía, ¿no? Podemos tener ya los mejores quimioterápicos, antibióticos para combatir la infección, pero lo que no se va a poder combatir, y todavía por eso la tuberculosis va a continuar, es el hambre. Entonces, BK más hambre igual tuberculosis, así decía, ¿no? Una ecuación en primer grado, ¿no? Son dos factores que... Entonces, y eso es cierto, el hambre, el nivel socioeconómico todavía de muchos países del mundo hacen de que esta enfermedad todavía sea propio de nosotros, ¿no? El nivel socioeconómico. Y eso es cierto, ¿no? Cuanto más pobre, menos ingresos económicos tenga la población, el nivel de tuberculosis es mucho mayor, ¿ya? Eso es por un lado. Entonces, ¿qué pasa con lo que les decía? ¿Qué pasó con el SIDA? El SIDA es una enfermedad que inmunosuprime a las personas. Cuando aparece el SIDA en el mundo, ¿no? Empezó a suprimir la inmunidad, las defensas de, de las personas, incluyendo a los del primer mundo, ¿no? Y justamente y precisamente empieza el SIDA incluso en esos países, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Entonces, bajó las defensas y empezó a aparecer la tuberculosis. Entonces, los gringos ya empezaron a preocuparse nuevamente de la tuberculosis, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero tuberculosis asociada a enfermedades inmunosupresas. Claro que nosotros no era inmunosupreso, sino era por pobreza desde el comienzo y ahora, y seguirá siendo todavía. Y decía, pues, el doctor de que todavía nosotros seguimos siendo campeones mundiales teniendo tuberculosis, incluyendo ahora los de SIDA también, porque nosotros tenemos una población de SIDA también en nuestro país, ¿no? Entonces, ahora el SIDA pues se habla en todos los países, ¿no? Por este tema. En el Perú, en realidad no sé cómo estamos en tuberculosis, ¿no? Eso, tal vez alguien de ustedes quiera hacer un comentario, ¿no? ¿Cómo estamos en prevalencia de tuberculosis, la incidencia de tuberculosis en nuestro país y en nuestra región, ¿no? Pero sin embargo hay algunos datos acá, ¿no? De aquellos años, de hace 15 años, no sé, o tal vez un poco más, que en el Perú todavía, mira, tenemos entre 216 hasta 240, 280 por cada 100.000 habitantes. En Arequipa había 142. Dentro de las regiones del país que tiene más tuberculosis es Lima, ¿no? Eso lo saben ustedes, no se hagan los loquitos. Ah, saben que Lima es el segundo, es Iquitos. Tercero, el Cusco, fíjense, ¿eh? El Cusco tiene más tuberculosis. Estamos hablando en general, ¿no? No estamos hablando todavía de renal, ni vías urinarias, en general.
Y dentro del Cusco, muéranse. La convención tiene la primera, ¿no?, casuística de tuberculosis pulmonar y otros, ¿no? La convención, que se supone que es una provincia pues pujante, desarrollo, desde el punto de vista económico, de producción agrícola, frutales, cacao, chocolate, café, coca, en fin, ¿no? Tiene la mayor cantidad de tuberculosis en nuestra región, ¿no? Eso, tal vez ustedes puedan hacer un comentario bonito, ¿no? Decir, doctor, yo me llamo Juanito Quispe, yo tengo algunos datos muy interesantes en relación a lo que es tuberculosis. Pero lo que estoy diciendo es cierto. Lo que sí pueden ustedes decir es de que en este momento, esta es nuestra casuística, ¿no? Pero eso es cierto, ¿ya? Ahora, la tuberculosis, pareciera que la tuberculosis, cuando hablamos de frente, nos vamos y pensamos en pulmones, ¿no? Y no necesariamente es así. Así como la hipertensión arterial, el 90, 85, hasta 95% es hipertensión primaria, ¿no? En cambio, la 5 a 10% secundaria, igual acá pasa, ¿no? El 85%, perdone. Hola, hola. A chequear. Ya, en la tardecita entonces voy, ¿ya? Listo, gracias. No, ustedes. ¿Ya? Entonces, el 10 a 15%, chicos, así, métense en la cabecita así, fuerte, 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 así, impregnado, es tuberculosis extrapulmonar. Fíjense, ¿ah? Y de estas, mayormente es la tuberculosis urogenital, ¿ya? Entonces acá dice, ¿no? Las formas extrapulmonares del 17.5%, de los cuales el 12% es urogenital, ¿ya? Urogenital, ¿correcto? Entonces, el 4 a 8% de los pacientes con tuberculosis pulmonar presentan TB renal después de 8 hasta más años, ¿ah? O sea, la tuberculosis, yo puedo tener un paciente que tiene tuberculosis pulmonar y después de años puede presentar tuberculosis renal. Ahora ustedes dirán, doctor, y el BK vuela y se mete directo. ¿Por dónde se mete el riñón? ¿Por dónde creen que se va a meter el BK? Necesariamente la única vía por donde ingresa el BK, ¿ya?, es por la vía pulmonar. Entonces, doctor, estoy hablando como alumno, ¿eh? Entonces tendría que hacer siempre necesariamente tuberculosis pulmonar y después renal. Teóricamente sí tendría que hacer. Y pasa así, ¿no? Lo que pasa es de que muchos pacientes, ¿no?, pasa por los pulmones el BK, hacen su infección y pasa asintomático. Y el microbio sigue su viaje, se mete al riñón, a la vía urinaria, se puede meter a los huesos, al útero, a las trompas de falopio, al ovario, a los testículos, a la vesícula seminal, si es varón, se puede meter a la retina, a la piel, a los ganglios, o sea, necesariamente vía pulmonar, ¿correcto? Sí o sí. Acá no hay de que no, doctor, dice el BK de este paciente ha volado y se ha metido de frente al ojo, a la retina. No, señor, mananchinacho. Tiene que siempre pasar por la vía aérea pulmonar, ¿ya? Entonces, muchos pacientes hacen una prima infección y pueden hacer tuberculosis pulmonar y después hacer tuberculosis, ¿no? Hasta pueden ser sistémicos, lo que es la tuberculosis miliar. Ustedes me pueden dar cátedra en lo que es tuberculosis. Si no lo jalamos a vuestro profesor de neumología, ¿ya? Yo me imagino, alguien va a hacer un comentario ahora en relación, ¿no? El título sería ¿Cómo estamos con tuberculosis en nuestra región del Cusco y del Perú? Podríamos poner ese título, ¿no? Y al final ustedes dirán, doctor, pido la palabra. Nosotros en el curso de neumología hemos analizado esto y bueno, para pam, ¿ya? A ver, pues, a ver. Estamos todavía en evaluaciones. Están ganándose puntitos los alumnos. Ayer se ganó 2 puntos fundamentales, uno de vuestros alumnos, compañeros, 2 chicas que se ganaron a 1 punto. Entonces, estamos todavía así, ¿no? Tal vez hasta puedo aprobarles el curso, ¿no? Ya no des el tercer examen, aprobar. Pero doctor, tengo 4, tengo 6, no importa. O sea, los comentarios pues son importantísimos, ¿no? ¿Ya? Así que por si acaso les voy diciendo eso. ¿Ya? Les digo, ¿cómo es tu nombre? Juanita Quispe.
muy bien, me gustó tu intervención, así que estás aprobado. Pero doctor, déjala. No, estás aprobado. Así, así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, decimos entonces de toda lo que es la tuberculosis extrapulmonar, 17.5% o 15% podemos redondear, ¿no? Es extrapulmonar, de las cuales la urogenital ocupa la mayor parte, ¿no? O sea, de 17 que de 12%. Es bastante, ¿no? Bastante. ¿Hay tuberculosis en huesos? Sí, ¿no? ¿No? Generalmente la tuberculosis en hueso se ubica ¿dónde? En la columna, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama eso? Mal de Pot, ¿no? P-O-T-T. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta? El nefrólogo tiene que saber todo eso, pues. Siguiente. Siguiente. Sí, Muy estaría bien. pasado ya. Entonces, ya nuevamente acá lo que ya había dicho. Siguiente. Nuevamente repite que el 18%, ¿ya? Entonces, mira, el 8 a 10% de los pacientes con tuberculosis pulmonar se encuentran en el mundo occidental, o sea, en Europa, ¿no? Y el 15 a 20% en países subdesarrollados. Subdesarrollados, pobres, no sé, de todos nos dicen, ¿no? Subsuelos. Y ahora, para nuestra tranquilidad, nos dice países emergentes, ¿no? Para más tranquilidad, te dice países en vías de desarrollo, o sea, vamos a desarrollar. Pero el término correcto, ¿no? Es de que nos hablen de acuerdo a nuestros niveles de ingresos, ¿no? Ingresos altos, ingresos económicos bajos. Nosotros somos bajos, ¿no? La prevalencia en cuanto a la edad menor de 50 años es 75% de los casos, ¿ya? Y según el sexo, la relación es 2 a 1, o sea, más varones que mujeres, ¿no? Y el compromiso unilateral del riñón, ¿no? En el 75% es unilateral. ¿Ya? ¿Puede afectar tener los dos riñones? Sí, pero mayoritariamente uno de los riñones. Siguiente. Bueno, acá solamente para decirles que existen, pues, bueno, el micobacterium, pues, la bacteria, ¿no? Que produce la tuberculosis. Y como ya sabemos, existe el tuberculosis, el africano, el bovis, pero la tuberculosis es el que produce la enfermedad, ¿no? Siguiente. Estas son las características del bacilo, ¿no? Es alcohol resistente, es un aerobio, es sensible a la luz solar, o sea, el sol, la luz no puede destruir a los bacilos, el calor, la luz ultravioleta. Algunos desinfectantes, pero resistente a la desecación, o sea, el bacilo puede vivir en el polvo, en la suciedad, así, ¿eh? Siguiente, desecado, ¿no? Siguiente, siguiente. Entonces, ¿cómo es de que el bacilo llega pues, a los órganos? Mira, llega a los órganos genitourinarios por vía hematógena desde los pulmones, lo que decíamos, ¿no? Luego de la primera infección, 90% de los casos, la respuesta inmunitaria evita el desarrollo de la enfermedad clínica. Por eso a veces no hacen pues, tuberculosis pulmonar, sino se van a otro sitio. Siguiente. En el otro 10% de casos, la infección progresa a enfermedad y se producen manifestaciones clínicas, ¿no? Y puede darse pues dentro de los 5 años siguientes o más, ¿no? Siguiente. Siguiente. Claro, yo me imagino esto, ustedes tienen para darme cátedra pues en lo que es tuberculosis, ¿no? Así que alguien ya está haciendo, doctor, se pone a hablar cosas que no domina, mejor yo hablo, así pueden pedir la palabra y decir, doctor, a ver si me permite a mí, ¿no? Ahora, en cuanto a la patogénesis, la presencia de pequeños granulomas se produce por la diseminación, ¿no? Después de la primera infección. Ahora, la ubicación es típicamente bilateral, dice, ¿no? La localización glomerular es favorecida por su alta tasa de perfusión, ¿no? O sea, hay mayor perfusión, el riñón es uno de los órganos más perfundidos, más irrigados, ¿no? Y va a haber pues diferentes lesiones, tipos y formas, las formas granulomatosas, gaseosas, isquémicas, no sé, quísticas, etcétera, ¿no? Siguiente, eso vamos a verlo ahorita, ¿no? Entonces,
lo que va a predominar son los granulomas, ¿no? Que confluyen formando, bueno, algunos tipos de lesiones que son de tipo esclerosantes, ¿no? Caseosas, ulceradas, ulcerocavernosas, ¿no? Entonces, lesiones. Creo que la tuberculosis es uno de los órganos más destructivos de los órganos, ¿no? Más destructivos. Con este todo tipo de lesiones que hay. Siguiente. Eso es en relación a la anatomía patológica que está, mira, fíjense, en la microscopía óptica. Siguiente. No, mira las lesiones que va dejando, ¿no? A nivel de los cálices, ¿no? A nivel de la pelvis, el uréter. Imagínense lo que decían mis maestros, ¿no? Eso sí, algunas cosas, mira, yo lo tengo de estudiante, ¿no? Decían así, toda tuberculosis que cura con cicatriz, o sea, deja cicatriz en pulmones, deja cicatriz en la piel, deja cicatriz en los riñones, deja cicatriz en el uréter. Si deja cicatriz en el uréter, ¿qué va a pasar? Se pegará como chicle, lo obstruye la vía urinaria, ¿no? Tremendo. Siguiente. Entonces, estas son las formas anatomopatológicas, nuevamente, ¿no? Los granulomas caseoso-cavitarias, las papilitis necrotizante, el tubérculo caverno caseoso o pionefrosis también, riñón mástic con autonefrectomía, ¿no? Pareciera una autonefrectomía, calcificaciones, lesiones fibrocalciales, mira, fíjense, toda la diversidad anatomopatológica que puede producir este problema. Siguiente. ¿Ah? Mira, fíjense, un riñón hidronefro, claro, si está obstruido, ese pobre riñón tiene que hincharse como un globo. Pues, mira, fíjense, siguiente. ¿Ya? Mira la destrucción que produce a nivel del parénquima renal. Siguiente. Con todos los tipos de lesiones que estamos diciendo, ¿no? Y también, obviamente, a nivel del uréter, ¿no? Esto, eh, estoy seguro que tienen un capítulo de tuberculosis también urinaria, ¿no? En el curso de urología. Y van a ver que también, pues, a nivel de los otros órganos, uréter, uretra, vejiga, si es varón, testículos, en el pene mismo, en las vesículas seminales, se produce la tuberculosis. En el caso de las damas, útero, ovario, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que es tuberculosis del uréter va a producir obstrucción, fibrosis, eso es siguiente, ¿no? Igual en la vejiga, pues, ¿no? La vejiga igualmente, todo este, todo este lesiones anatomopatológicas se va a dar y terminará achicándose la vejiga, ¿no es cierto? Bueno, en fin, fibrosándose, formando cavernas, bueno, en fin, obstruyendo, siguiente. ¿No? Ese tema, como les digo, ustedes van a repetirlo, ¿no? Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, fíjense, el comienzo suele ser insidioso, generalmente aparecen con sintomatología de vía urinaria baja, ¿no? O sea, disuria, puede haber polaquiuria, puede haber hematuria, fíjense, hematuria, pérdida de sangre, ¿no? Pero obviamente la hematuria tendrá que ser pues, una hematuria no glomerular, ¿no? Muchas veces si sangra un poquito más habrá hasta coágulos, ¿no? Como síntomas frecuentes. Inclusive puede presentarse en forma de cólico, ¿no? En el 10% de los casos, ¿no? También se acompañan en ocasiones síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, tos, hemoptisis, si es que está afectado también por los pulmones. Desde el punto de vista urinario, básicamente, entonces, poliaquiuria, disuria, dolor suprapúbico, puede haber fiebre. Y la piuria estéril, ¿qué cosa es piuria estéril? ¿No? Cuando tienes un sedimento urinario patológico, tienes leucocituria con piocitos. ¿Qué cosas son los piocitos? ¿No? Es un glóbulo blanco degenerado. A mi profesor le decíamos piocito, porque era blancón, nuestro profesor de nefrología. Ahora está en Estados Unidos, ¿no? Y le decíamos, ya viene el piocito. Es un blanco degenerado. Pero ¿qué pasa si tú a ese sedimento urinario con leucocituria, ¿no? Con piocitos le haces un cultivo? ¿No? Sería de esperar que salga positivo a una bacteria. No, sale negativo. O entonces, ¿por qué tiene leucocituria piuria? Por la tuberculosis, fíjense. Eso se llama orina, ¿no? Aséptica.
¿correcto? También hay manifestaciones extrarrenales, ¿no? Dependiendo del órgano donde esté, uretral, ureteral, a nivel de los cálices, bueno, en fin, ¿no? Siguiente. Entonces, el 75% de pacientes tienen menos de 50% de edad, o sea, más de edad, 50 años de edad, perdón, ¿no? O sea, más va a dar la tuberculosis, ¿no? Renal y de vías urinarias en personas menores de 50 años. La relación hombre-mujer, 2-1, ¿no? Y el periodo de latencia puede ir, mira, es increíble, hasta 40 años, es bárbaro, ¿no? Desde que empezó la enfermedad. Pero son años, pues, ¿no? La forma habitual de presentación es una cistitis crónica de entrada. O sea, tú puedes tener una cistitis, disuria, polaquiuria, orinas turbias, puede sangradito, oye, infección. Hasta puede meterse pues una bacteria más. Y a infección, tú te equivocas, le das tratamiento. Bueno, no te equivocas, sino si tiene una bacteria, le tienes antibiótico. Pero sigue igual, disuria, polaquiuria, sanguínea. Oye, entonces, es una cistitis crónica, está inflamado la vejiga. Entonces, oye, cuidado. Hay que pensar, no será una tuberculosis, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, el cultivo va a salir, no va a salir positivo. Cuando la tuberculosis urinaria es de origen renal, dice las manifestaciones clínicas en general son vesicales, como en la infección urinaria, ¿no? Si la vía urinaria todo está infectado, la sintomatología va a ser más de vesical. Cuando digo qué sintomatología vesical, disuria, polaquiuria, pujo, tenesmo, ¿no? Correcto. Siguiente. Siguiente. Ok, entonces va a haber una hematuria, puede haber hematuria total o intermitente, puede haber una microhematuria en 50% de los casos, puede haber un cólico nefrítico. Este cólico puede darse por calcificaciones, coágulos, litiasis, puede haber hemospermia, hipertensión arterial en un 5 a 10%, y si es monorrea en un 25%. Fíjense todo lo que... Astenia, anorexia, está adelgazada, bajado de peso, puede producir fiebre, ¿no? Todo este cuadro, pues, ¿no? ¿Que nos puede hacer confundir con una infección urinaria habitual bacteriana? Sí, lo que hemos hablado el otro día, ¿no? Pero si hoy repetición, sigue la cistitis, hoy sigue habiendo sangre y la sangre no es glomerular, como el último grupo, pues están bien ubicados cuándo es glomerular, cuándo no es glomerular la sangre. Oye, sigue, hoy no será una tuberculosis. Así tienen que pensar, ¿no es cierto? Ok, siguiente. Entonces, bueno, en fin, ¿no? En otros órganos, bueno, va a haber diferentes tipos. En la epididio, por ejemplo, puede haber un nódulo. En el riñón mismo puede haber un tuberculoma con masa lumbar, fístulas cutáneas, las vesículas. Va a depender de dónde. Ahora lo que nos interesa es un poquito más hablar de tuberculosis renal, ¿no? Siguiente. Entonces, la tuberculosis se debe plantear, como siempre, en presencia de una cistitis crónica, una piuria ácida persistente, piuria ácida, o sea, hago un cultivo, sale negativo, pero hay piocitos. Puede haber una hematuria o hematopiuria, ¿no? Entonces, en esos casos yo tengo que sospechar de una tuberculosis renal y de vías urinarias. Así que sea renal, bueno, la sintomatología más es de tipo vesical de la vejiga, ¿no? Entonces, acá hay un dicho que sí, siempre lo tengo en cuenta, ustedes también ya les he repetido, ¿no? A ver, ¿qué dice? Fuerte lee delegada, abajo, en blanco, en ese cuadrito Se blanco. encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe. ¿Cómo entiendes eso? Ah, bueno, o sea, si digamos estás buscando TV renal, eh, Ajá. pues debes buscar, por Bueno, todo ejemplo, no esto que sé, estamos hablando, ¿no? digamos, si la orina es úrica. Ujú. Ujú. Y O para sea, no puedes buscar, buscar algo que no sabes. eso es, y para buscar tienes que saber qué cosa estás buscando, ¿no? Por eso les digo, pues muchas veces estamos que, uy, estoy carburando, me está saliendo humo por la cabeza. Pero si no sabes qué cosa estás buscando, ni sabes por qué buscas,
No, pues ni hablar, ¿no? Entonces, puedes aplicar esto en la vida médica práctica solo en tuberculosis. ¿Tú qué dices? Sí, también, doctor, No, en la debo práctica médica. aplicar, debo aplicar, no solo en esta patología. Sí, 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 debo aplicar. Debo Muy aplicar. bien, muy bien. Ujú. ¿Ya? Para eso entonces que tienes que ir teniendo cada vez más conocimientos, más conocimientos, más conocimientos. Entonces tú dices, oye, yo ya tengo una visión más amplia de las cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces esto nos sirve en la práctica de la medicina. Se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que la tuberculosis renal va con cistitis crónicas, con hematuria, oye, dale, dale, sigue. Y le hago cultivo, doctor, sale negativo. ¿No será una orina aséptica? ¿Por qué dice asepsia? Sepsis. No hay bacterias, pero estaría producido por una bacteria atípica, que en este caso es bacilo de Koch, ¿no? Entonces, sí, puedo plantear. Siguiente. Entonces esas cositas se dan, pues, ¿ya? ¿Ya? Entonces puede ir con una hematuria franca, con coágulos, hematuria microscópica, con dolor renal en la parte lumbar o suprapúbica, ¿no? Si es vejiga, ¿no? Siguiente. ¿Ya? En el hombre, obviamente, ya les he mencionado, también puede afectar órganos, no solamente la vía urinaria, sino de anexos, ¿no? Próstata, vesícula, el testículo, epidídimo, próstata. En mujeres puede producir amenorrea, sangrado vaginal, dolor pélvico, infertilidad, ¿no? Siguiente. También puede ir con hipertensión arterial, ¿no? Un 5%, superinfección de bacterias, o sea, ¿se puede las bacterias comunes, el tipo Escherichia coli, aprovecharse de la inflamación por la tuberculosis? Sí. Y a veces uno dice, oye, salió positivo Escherichia coli, ya lo estoy tratando. Después sigue la hematuria, sigue la sintomatología. Entonces ahí tienes que sospechar, ¿no? También puede acompañarse de cálculo renal, mira, fíjense, 7 a 18%. Siguiente. El gol estándar, obviamente, para hacer el diagnóstico de tuberculosis es el cultivo. Ahora hay cultivos ya más sofisticados técnicamente, ¿no? Bueno, la clásica es pues el cultivo en cobayo, en conejo, 1 mes, 2 meses, ¿no? Pero ahora ya hay muchos otros exámenes que me gustaría también que comenten, ¿no? Digan, doctor, ya tenemos exámenes de verdad, cultivos o para hacer diagnóstico mucho más sofisticados, el PCR, no sé en qué ya están, ¿no? Antes se decía que para hacer diagnóstico de tuberculosis renal y vías urinarias se hacía con la tríada de Colombino, por eso que le pongo en error, ¿no? ¿Qué cosa es tríada de Colombino? Hematuria, orina ácida, o sea, un pH ácido, 5, 6, ¿no? ¿No? Y la orina séptica, o sea, el cultivo negativo de la orina. En esos casos se habla de triada colon, pero esto no es imposible hacer diagnóstico así con esto, ¿no? Perdón, doctor. A lo siguiente. Sí. Buenas tardes. Sí. Sí. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Sí, mire, para mañana vamos a ver, tal vez vamos a pedir a un doctor que nos dé, va a venir por consultorios, ¿no? Sí, sí, por eso, pues, por consultorio, consultorio. Eso ya me acordó. Sí, mañana, ¿ya? Mañana me tienen que dar una llamadita, ¿ya? Para ver qué doctor gentilmente va a dar un autorizado, para que cuando le toque consulta, ahí puedan considerarlo, ¿correcto? Muy bien, entendido entonces, ¿ya? Listo, muy bien, que les vaya bien, que le vaya bien, ¿ya? Ok, hasta luego. ¿Ya? Entonces, en el examen de orina, ¿no? Vamos a encontrar, pues, una orina aséptica. Ya saben qué es aséptica, que es una orina estéril, orina aséptica, ya saben, ¿no? Por favor, si quieren, llévense orina aséptica cuando hay leucocituria, más de 5, con piocitos, pero cultivo negativo. No sé si me están entendiendo, pero
Esito, orina séptica, repetiría 3 veces, orina séptica, ¿qué cosa era? A ver, delegada, tú que estabas atenta, que era orina séptica, que hace diagnóstico y es parte de la triada, lo que antes se llamaba triada de Colombino, ¿no? Entonces te va a decir hepatitis A, que es cuando tú tienes leucocituria. Cuando hay leucocituria no están diciendo que hay inflamación. Y si hay piocitos, no hay pues nada que hacer, hay una infección. Oye, pero le hago cultivo, sale negativo miércoles. O sea, no es por bacterias comunes, dice que es por bacterias atípicas. ¿Qué es atipia? Pati, le van a decir, ¿no? Atípica significa que no son las bacterias comunes, habituales, ¿no es cierto? Son bacterias o microbios raros. O sea, no son, ¿ya? Así sí te podrás enseñar, Pati, a tus compañeros, bonito. ¿Ok? Entonces hay Ya está. hematuria macro, microscópica, ¿no? Puede haber proteinuria también, pero nunca va a llegar más de 2 gramos, ¿no? Y obviamente hay que buscar el BK por técnica de Silnius. En todo el mundo, creo que lo que vamos a recordar de la universidad es que nos han hecho ver a un BK en el microscopio, ¿no? Por lo menos eso hemos aprendido. Siguiente. Es lo que encontramos en el análisis de orina, ¿no? Siguiente. Siguiente, acá está eso, lo que encontramos en el sedimento, Nielsen. Entonces, el cultivo de orina es el gol estándar, hay que recolectar orina 24 horas, y se cultiva en medio de Lowenstein y Jensen, que es la clásica, ¿no? Esto es en cobayo, inoculación en cobayo. Y también el test de tuberculina, no sé si sigue vigente o no sigue vigente, el test de tuberculina, alguien puede hacer un comentario también sobre eso, ¿no? Antes no sé, hay que medir el diámetro, si es más de esto, tiene tuberculina. No, así, un ratito, por favor. ¿Sabes dónde puedo encontrar el amor? ¿Podrías pasar las dos, por favor? Dile que las para acá. Claro, gracias. ¿Me podrías pasar? Si pudiera. Chica, no,
Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Ya, no se han desconectado. Entonces, todos estos exámenes nos permiten pues hacer diagnóstico de tuberculosis renal de vía urina. Siguiente. Ahí está la técnica, luego está Jensen, no sé, alguien me va a hacer un comentario a ver de cómo estamos ahora en cuanto a diagnóstico, ¿no? De tuberculosis, ¿no? Si seguimos haciendo en Cobayo, ya estamos haciendo más cosas en el Cusco, o hay en el mundo qué tipo de examen. Siguiente, 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 siguiente. Bueno, de exámenes radiológicos, felizmente hemos hecho todo un seminario. Nos va a servir una radiografía simple de abdomen en el cual podemos evaluar este riñón y todo lo que es vías urinarias, pasando por la ultrasonografía, ahora la tomografía, ¿no? La axial computarizada, la resonancia magnética, la medicina nuclear, todo eso, ¿no? ¿No? Siguiente. De estos sus derivados tenemos pues muchos exámenes, ¿no? Ahí vamos a evaluar todas las características anatómicas del riñón y vías urinarias, ¿no? Siguiente. Siguiente.
Bueno, estos son las características y vienen las fotos, todo. ¿No? Y quiero terminar con lo siguiente. Esta enfermedad se trata tan conforme la tuberculosis pulmonar, ¿ya? Los esquemas de terapia son bastante, no similares, sino son el esquema que se utiliza en la tuberculosis renal y otros órganos, ¿no? Dentro de las normas técnicas del Ministerio de Salud, eso también podrían hacer algún comentario ustedes, ¿no? Es lo que exceptúa del esquema clásico de las dos etapas de tratamiento, ¿no? Es la tuberculosis meningia, ¿no es cierto? La tuberculosis, no sé si mal no estoy, solamente es la tuberculosis meningia que se da por 9 meses, no sé si algo más hay. Pero en todo caso nosotros los nefrólogos sí no seguimos también insistiendo que el tiempo de tratamiento del esquema debe ser 2 meses la primera etapa y 7 meses la segunda etapa, ¿no? Ah, Pero la norma técnica del Ministerio de Salud solo exceptúa, creo, a la tuberculosis meningia, ¿no? El resto, todos son de dos fases, ¿no? La primera fase 2 meses y la segunda de 4 meses. En estas dos fases se utilizan 4 medicamentos que ustedes ya lo saben así de memoria, ¿no? La isoniazida, rifampicina, el etambutol, la piracinamida, ¿no? Todos los días en la primera etapa, primera fase de lunes a sábado. Las dosis lo conocen perfectamente ustedes, ¿no? Y en la segunda etapa se da 2 veces por semana, ¿no? Solamente con rifampicina y isoniazida. Entonces, este tratamiento se da durante 6 meses. El tema está en que si bien es cierto, nosotros los nefrólogos propendemos dar 2 meses y 7 meses la segunda etapa, bueno, como lo maneja el programa de tuberculosis del hospital y el programa es manejado por neumólogo, se siguen tratando a nuestros pacientes con 6 meses, ¿no? Lo que sí más bien tiene que haber una caracterización especial es en los pacientes que están en diálisis, ¿no? ¿Cuánto doy? Yo doy igual que el paciente que no es renal, ¿no? Voy a dar igual. Un paciente que está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, a ver si eso la delegada averigua, ¿no? Cómo se debe hacer el tratamiento en pacientes que se encuentran en diálisis, ¿no? Todos los días, después de la diálisis, no sé. Eso sería, digamos, una situación especial en nuestros pacientes. Pero por lo demás, se da exactamente igual que en los pacientes no renales, ¿no? Solamente en los que están en diálisis se hace una excepción. Muy bien, con esto hemos terminado, ¿no? Lo que es tuberculosis renal de vías urinarias. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna ampliación, alguna aclaración, alguna pregunta en relación a este tema que nos compete a nosotros, los médicos, los que están formándose como ustedes, ¿no? A ver, Josber, ¿qué quiere comentar? Sí, doctor, buenas tardes. Que en la norma que ha sacado el MINSA en el 2023, la TB extrapulmonar, o sea, generaliza, ¿no? Aparte del sistema nervioso y cualquier extrapulmonar, el tratamiento es ahora de 12 meses. 2 meses de 2 fases, como dijo, de 2 meses de isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida, y los 10 meses restantes solamente de isoniazida y rifampicina. En toditas, ya no solamente neurológica, meningia, nada. No, en todas las extrapulmonares. Ya, y eso ya se está aplicando. Muy bien, yo creo que es Sí, un es desde el alcance. 2023. Yo la verdad que no conocía, pero si es así, me ha dado la razón el tiempo, ¿no? El tiempo siempre me da la razón. A Tony te le da la razón. Mira, como lo que le estoy diciendo yo siempre decía, ¿no? Que no es suficiente hacer el tratamiento igual que los otros. Muy bien, eso es un aporte bueno. Ya a la delegada le dices, yo me llamo Juanito Quispe y me va a poner 1 punto a cualquiera de los exámenes de los 3. Muy bien, había otra, Ginette. Gracias. Ginette. Sí, Gine, doctor, buenas tardes. Ah, Bueno, mi comentario era más sobre la TB post-trasplante renal, que se va a dar en un 15% y se atribuye a que hay reactivación de los focos que ya tenía el paciente anteriormente infectado.
Ya, muy bien, pero aténganse a las que les he dejado así sueltas, ¿no? Sobre todo las prevalencias, cosas de incidencia que les hablamos, Ah, cómo estamos y ahorita otro en el país. comentario respecto bueno, que debería de los días en los cuales usan los medicamentos deberían ser, sobre todo la rifampicina y el etambutol deberían de darse en pacientes con hemodiálisis, se tiene que dar o se tiene que ajustar y se tiene que dar postdiálisis. ¿Cuáles? ¿Qué La medicamento? piracinamina y el etambutol, mientras que la isoniazida y la rifampicina tienen que seguirse, o sea, correctamente como normal. Ya, bueno, alguito. ¿Tú tienes literatura sobre eso? Sí, doctor. A ver si me traes, ¿ya? ¿Cómo Ya. debemos plantear el esquema de tratamiento en pacientes que están en hemodiálisis o diálisis peritoneal? ¿Ya? Entonces ahí se te va a considerar. Pero literatura. ¿Ya? ¿Listo? Valeria. Doctor, yo quería comentar sobre la prevalencia A ver. de la TB. Por ejemplo, según el MINSA, en el año 2022, hace 2 años, se ha diagnosticado más de 29.000 casos de TB en todo el Perú, de los cuales la mayoría, hasta el 56%, se concentraba en Lima y en el Callao. Y de estos, el 79% era TB multidrogo resistente y el 83% era extremadamente resistente. Ahora, según una tesis también de aquí sobre Perú en el año 2000, entre el año 2017 y el año 2021 sobre la tuberculosis, bueno, mostró que que había más de 800.000 muertes en el Perú, de las cuales 11.000 eran de TBC y que los pacientes con más predominio eran los pacientes varones, ¿no? Y también, según este estudio, había una reducción a pasar de los años de la TBC en cuanto a la terapia, porque el esquema es muy bueno. Sin embargo, gracias a la pandemia y como hubo una restricción de la atención primaria o de la consulta o del seguimiento a estos pacientes y de otras enfermedades, es por eso que se duplicó o aumentó, ¿no? Para estos años. ¿Cómo estamos en prevalencia ahorita? En el Perú, ¿cuál es la cifra? Yo había indicado 164 por cada 100.000 habitantes. Está así, aumentado, bajado. En algún momento se habló de 280 casos por cada 100.000 habitantes. En algún momento, ¿no? Eso se dijo que había bajado. ¿Cómo estamos en este momento en el Perú? O cuál es, eso es prevalencia, ¿no? Incidencia. ¿Cómo estamos en el Cusco? ¿Tenemos datos? No. Doctor, en el Cusco, hay donde dice que por cada 100.000 habitantes, 33 cusqueños tienen tuberculosis. Pero justo estaba leyendo un artículo hace poco, doctor, sobre la parte de post-COVID y ha habido una disminución abismal en cuanto al registro de tuberculosis, ¿no? Porque con el TBC así no ha habido seguimiento, ha habido abandono, no ha habido un correcto diagnóstico que estaba haciendo, doctor. Y posiblemente hay muchos casos no confirmados de tuberculosis post-pandemia. Entonces tú para completar te vas a ir a la Jereza mañana, 15 minutos, y te vas a epidemiología. Señor, quiero datos de tuberculosis en nuestra región Cusco. ¿Ya? Para aumentar mi puntito, le dice al doctor, ¿ya? Que te va a atender. Doctor, ¿Ya? aprovechando lo Y que también dice, la alumna que me habló de cómo se debe hacer el esquema de tratamiento de diálisis tuberculosis también, pero con evidencias que tienen que venir. Y Valeria también va a redondear todo lo que significa prevalencia. ¿Alguien va a hacer sobre estos medios diagnósticos? Seguimos inyectando al pobre cobayo ahí para el cultivo, o y hay otros medios. Eso pues.
A ver si, a ver, Herbert, Valeria, Ginette, los que están interesados pueden también un poquito averiguar esto, ¿ya? Muy bien, chicos, con eso estaríamos terminando y ya nos faltaría solamente una clase nomás y un pequeño repasito sobre nefropatía, vamos a ver obstructiva, ¿ya? Listo, chicos, yo me estoy despidiendo, tengo consulta, ¿ya? Chao, buenas tardes con todos. Chao, chao. Buenas tardes, doctor. Cuídese. Chao, chao.